Ya. Bueno, ¿cómo han estado? Bien, profe. ¿Y usted? Bien también. Nunca me había estresado en mis 18 años de trabajo, pero la verdad es que el teletrabajo me estresa. Estar a un clic de distancia te hace estar trabajando todo el día. Y uno mismo cree que puede rendir más, pero la verdad es que estando en casa se rinde menos. Pero bueno, vamos a comenzar entonces. Eh, Voy a prender la diapositiva y voy a encender la pantalla. Y disculpen, voy a prender la diapositiva y les voy a compartir pantalla. Eh, ya, lo último que habíamos estado viendo, ¿cierto? Eran las etapas de los proyectos de ingeniería y construcción. Vimos lo que era la ingeniería de perfil, la ingeniería conceptual, la ingeniería básica, la ingeniería de detalle, ¿ya? Y fuimos comentando lo que implicaba cada una de estas etapas. Lo fundamental para lo que vamos a ver ahora, la ingeniería de perfil y la ingeniería conceptual, en general la hace el mandante con equipos propios y de cuando en cuando requiere del apoyo de una que otra asesoría. Pero básicamente todo el trabajo, los informes, eh, la evaluación de costos, de alternativas, lo hace el mandante con su personal propio. ¿Ya? ¿Qué te preguntabas tú? Ya. Y también, ¿cierto? Revisamos cuál era el sentido de este gráfico, que era un gráfico hecho a partir de información de proyectos ya terminados. Y a partir de la información de proyectos terminados, cuando regresaban a ver los informes que habían ido haciendo en cada etapa, se daban cuenta que la desviación respecto de la estimación de costo obedecía a estos porcentajes. Y explicamos, ¿cierto?, por qué cuando ya la ingeniería de detalle estaba lista, la desviación era prácticamente cero. Hice la pregunta de por qué sucedía esto y un compañero respondía muy bien que porque ya, si el proyecto ya estaba terminado, ¿ya? No era posible que hubieran partidas a la baja. No era posible que el presupuesto pudiera ser menos que lo estimado cuando ya están los planos del proyecto listos. Recuerden que con la ingeniería de detalle tenemos los planos del proyecto listos para construir. ¿Ya?
Voy a silenciar porque hay alguien que tiene... Disculpen. ¿Sigo compartiendo la pantalla? Sí, profe. Sí. Y después vimos de modo relativamente rápido, lo que significaba la construcción, la puesta en marcha, la operación. Y lo que significaban las características de los proyectos, por horizonte de trabajo, por lugar de trabajo variable, por responsabilidades profesionales, ejecución de proyectos por etapas. ¿Alguna duda de estas etapas que vimos posteriormente? Todo lo que dice relación con construcción lo vamos a repasar con más detalle en adelante, ¿ya? Lo importante en este momento es que comprendamos las etapas que existen de la ingeniería. Y que después de la ingeniería, ¿cierto?, viene la construcción de la obra propiamente tal. Aquí está resumido en 3 líneas, pero va a ser el grueso del curso. Después está la puesta en marcha, que es cuando típicamente si estamos construyendo una planta industrial, la puesta en marcha se hace previo a entregarle la obra al mandante. Al mandante hay que entregarle la obra funcionando. Bueno, después viene la operación, que la desarrolla típicamente el mandante, salvo en los proyectos de concesiones, ¿cierto?, donde opera típicamente quien construyó, como es la autopista. Y después comentábamos lo que tenía que ver con las características de los proyectos, del horizonte de trabajo por proyecto, lugar de trabajo variable, responsabilidades profesionales, ejecución de proyectos por etapa. Les comentaba que sobre todo en constructora, no pasa tanto en ingeniería de diseño, pero en constructoras pasa mucho que a los trabajadores se les contrata por obra, ¿ya? Cuando la obra termina, el trabajador está desvinculado. Y bueno, según el desempeño que hayan ido teniendo, algunos, sin ser despedidos, pasan de inmediato a otra obra. Otros, a veces, por más buenos que sean, si no tienen a qué obra llevarlos, los despiden, ¿ya? El despedir implica terminar la relación laboral. El despedir implica pagar las vacaciones proporcionales. ¿Entienden el concepto de la vacación proporcional? Todos los trabajadores contratados en Chile, por el hecho de trabajar 1 año, tenemos derecho a 15 días de vacaciones, ¿ya? Mientras uno está de vacaciones, a uno igual le pagan el sueldo. Entonces, cuando una obra duró 1 año y el trabajador nunca se tomó vacaciones y es despedido, se le tienen que pagar esos 15 días, ¿ya? Que esos 15 días hábiles de vacaciones. O sea, por más que el finiquito se firme al año, cuando te despiden, en el finiquito, en el momento en que te pagan todo, te pagan tu último sueldo, te pagan también las vacaciones que no te tomaste. ¿Se entiende ese concepto? Sí, profe. Sí. Ya. Después hablamos del lugar de trabajo variable, porque, bueno, en el caso de los diseñadores, la mayoría de las veces se trabaja en las grandes ciudades, ¿ya? Pero la construcción, salvo que sean obras de metro u obras inmobiliarias, los proyectos mineros, los proyectos petroquímicos, los proyectos papeleros, siempre están fuera de Santiago, ¿ya? Entonces, una de las características de los proyectos de ingeniería y construcción, por lo menos de los de gran envergadura, es que uno trabaja fuera y tiene que movilizarse. Y a veces, como ingeniero diseñador, tiene que movilizarse también, porque algunos mandantes piden que ingenieros del diseño de las obras estén presentes durante la construcción de esta. Esa presencia se llama ingeniería de campo, no se llama inspección técnica de obra.
La inspección técnica de obra la contrata el mandante para el control técnico y administrativo de la constructora, el día a día, para que la ITO esté presente en cada uno de los momentos de la obra. Pero la ingeniería de campo está asociada al ingeniero de diseño, ¿ya? Ahora no todos los mandantes contratan ingeniería de campo para que esté de modo permanente en terreno. Son muy pocos los mandantes que lo hacen. Muchos de ellos, cuando hay alguna duda de ingeniería, simplemente mandan la pregunta a Santiago y esperan la respuesta. Pero en algunos proyectos y algunos mandantes quieren tener un cuerpo de ingenieros en la obra misma para que puedan contestar cualquier consulta de inmediato. ¿Estamos claros hasta ahí? Pues, ¿a qué nos referimos con las responsabilidades profesionales variables? Es que según la envergadura de las obras, nosotros como ingenieros vamos ocupando distintos cargos, ¿ya? Si una obra es chica, siendo muy jóvenes, nosotros podemos administrarla, ¿ya? Si la obra es muy grande, no podríamos administrarla. Y ni siquiera a lo mejor ser jefe de terreno o jefe de oficina técnica. Tendríamos que ser el encargado de calidad, ¿ya? Entonces, pasa bastante en el mundo de la construcción que uno va ocupando distintos cargos en una obra según la envergadura de ella, ¿ya? Ahora, la verdad es que hay bastantes obras pequeñas en que uno oficia de administrador. Yo, la única obra en la que he estado por constructora, yo he estado en muchas obras, pero solo en una he estado del lado de la constructora, ¿ya? Y era una obra pequeña, les comentaba la clase pasada, de menos de $1.000.000, y ahí yo era el administrador de la obra, ¿ya? Y me gustó mucho la experiencia de construcción, entre paréntesis, pero eh, siento que uno dejaba la vida ahí, estaba de sol a sol trabajando, ¿ya? Entonces, y además yo cuando fui estudiante, yo me había preparado para ser estructural, y a la construcción por distintas circunstancias. Entonces, después de esta obra, yo salté a la ingeniería de diseño. Como ingeniero de diseño he estado vinculado a ir a visitar las obras mientras se construyen. Mientras fui consultor y ahora que soy mandante, mi cargo es ver, me cargo jefe de ingeniería en terreno. Entonces, voy viendo el devenir de la obra mientras se construye. Participo de algunos aspectos del diseño mientras se diseña la obra, pero lo principal es que yo vaya viendo lo que se hace mientras se construye, ¿ya? Ahora, cuando uno está por el lado del mandante, tiene cargos más estándar, ¿ya? Pero por el lado de la constructora, por el lado de la ingeniería de diseño, como les digo, uno va ocupando distintos cargos según la envergadura del proyecto. ¿Alguna duda con esto? Lo que hace usted es ingeniería de campo. La ingeniería de campo se reserva para el consultor, ese nombre, ¿ya? Digamos que lo que yo hago sí, en principio sería ingeniería de campo, pero en este caso por el lado del mandante, ¿ya? Ahora son, como les comentaba, son pocos los mandantes que requieren ingeniería de diseño en obra, ingeniería de campo. Y como Metro es uno de los pocos mandantes en Chile que lo requieren todos sus proyectos, ¿ya? Requiere a la vez tener gente por el lado de Metro que se entienda con las distintas ingenierías de campo, ¿ya? Entonces, en el caso de Metro, mi trabajo principal es que mientras se construye la obra, con planos que nosotros encargamos a distintos consultores de diseño, las constructoras no construyen con planos propios, construyen planos que nosotros les entregamos. Nosotros licitamos la construcción entregando planos de diseño. Esa constructora de cuando en cuando propone cambios a ingeniería. Dice, cierto, con antecedentes fiables, en otra parte del mundo, hay un método constructivo distinto, una secuencia constructiva distinta, logran excavar mayor seguridad. Entonces, mi misión es recibir esa información y hacer con los ingeniería de campo, con los ingenieros
que están asignadas. Ese es mi rol básicamente en Metro. ¿Ya? El desarrollo de la ingeniería de datos, más que nada en los que se hacen durante la construcción. Que ahora último les contaba que he tenido el tema de las vibraciones desde la etapa de diseño. Y probablemente no lo voy a soltar hasta que se construya y empiece a operar. Voy hablando muy rápido. No, profe, está bien. Ya, gracias. ¿Alguna consulta hasta ahora? Profe, yo tengo una consulta. ¿Sí? ¿Cuál es el cargo más fuerte? ¿Cuál sería ser residente? Mira, hoy día la palabra residente se reserva típicamente para... ¿ya? Y para la constructora se reserva la palabra administrador de obra. Yo fui administrador de obra a los 27 años. A 1 año y medio, 2 años, con una pequeña de $1 millón. Y en sociedad con otros. Yo era el administrador por mi empresa y el administrador de la empresa. Nos dimos abajo. En la empresa el otro ingeniero tenía como 40 años. Entonces, el mandante, él era el general de la obra. ¿Ya? Pero por mi empresa yo era el administrador. Entonces, no tenía que ver cosas, sino que tenía que ver también la relación de los trabajadores y el entendimiento con mi organización. La verdad es que cuando uno está, yo diría que en ingeniería de diseño, la carrera es relativamente meteórica. Ingeniero civil, yo diría que típicamente a los 8 o 10 años pueden ser administradores de obras, 10, 30, ¿ya? Si es que las bases del mandante lo permiten, ¿ya? Ahora, típicamente piden como requisito que administre la obra, más específica en determinadas obras, tienen 12 o 15 años. ¿Ya? Yo llevo 17, 18, 7 años trabajando, soy compañero de curso que hago por lado de la autora. Pero como ingeniero recién titulado, empezamos a trabajar en obras de tamaño, de mediana o gran envergadura, son administradores de podemos ser oficina técnica o ayudante del jefe de oficina técnica. Esos cargos los vamos a ver de modo posterior, ¿ya? Ahora, estas primeras clases he querido hacer arriba respecto del entendimiento de los proyectos. Desde la idea de negocio, ¿cierto? Y después nos vamos a centrar de lleno en la construcción propiamente tal. Espero haber respondido la consulta. Sí, profe, gracias. Y el tiempo que me tomé también fue atingente a algunos me han hablado con mucha confianza que cuando cuento demasiado tiempo es sintético. Bueno, aquí quizás no fui sintético, pero fue para seguir complementando la clase. Y la ejecución de proyectos por etapa, ¿ya? ¿Qué quiere decir esto? Que los proyectos tienen etapa que le llaman de la previa, que son las estaciones, son... Vaya con la mano. Santi, silencio, hijo. Disculpa. Ya. Les comentaba que los proyectos tienen distintas etapas. Típicamente se parte con el movimiento de tierra, ¿ya? Y a veces la constructora que hace el movimiento de tierra no es la constructora que va a hacer el resto de la obra. Se hace lo que se llaman las obras civiles, que típicamente cuando se habla de obra civil nos referimos a obras de hormigón, básicamente. Son las fundaciones de la obra y después pueden llegar otros a hacer el montaje, ¿ya? Entonces, que los proyectos vayan siendo por etapas, es decir, que la constructora, sí, porque aún en la constructora se van moviendo. Los lo mueven un poco antes de que termine. Por ahí ya la constructora hace otra obra. Entonces, ya para hacer la entrega final de todo, queda el jefe de terreno o quien era el jefe de oficina, ¿ya?
pero ese es el sentido de acción de proyectos por etapas, que incide en uno, ¿cierto?, en tener una mayor movilidad. Si un proyecto en construirse dura 4 años, uno nunca va a estar más de años en la construcción. ¿Ya? Con todo esto, el plan de construcción, ¿ya? El plan de construcción, la constructora se tomó o se adjudicó la obra. Entonces, el plan de construcción es pensar en el proveedor, ¿ya? De cómo hago la obra en términos físicos, también del personal que voy a necesitar para ejecutar la obra. Si estoy trabajando en una minera, estoy en un lugar de segmento para trabajadores, tendré que ver la inversión y tendré que ver la programación, cuando ya esté en la obra misma, tendré que ver la programación del trabajo. ¿Ya? También está lo que se llama una palabra, vamos que yo trabajé. Hay un presupuesto con el cual uno se adjudica, ¿cierto? El mandante comparó con ¿ya? Entonces, el cual yo me adjudico ahora es distinto al presupuesto con el cual yo voy a construir. ¿Ya? No es necesariamente. Ahora, típicamente, cuando se gana, ¿ya? Ahora fuera un equipo que se llama el departamento, que son los que hacen estudio de propuesta de espacio, entregados por un mandato de organización. Cuando uno empieza una obra y ya se asigna a un equipo que va a construir, y le dicen a alguien de la constructora o con alguien que va a ser el administrador de la obra, ¿qué creen que es lo primero que dice el administrador de la obra? ¿Cuánto ganas? ¿Mm? El sueldo, creo que el presupuesto con el cual se adjudicó la obra. ¿Mm? ¿Qué es muy poco? Que es muy poco, ¿cierto? Que no va a alcanzar. Se va a poner, como se dice coloquialmente, el parche antes de la herida. Es lógico, ¿ya? Va a decir que la obra fue mal estudiada, que le va a faltar plata. ¿Por qué? Porque después, por más buen administrador que sea, siempre van a pasar imponderables que lo pueden hacer salirse del presupuesto. Entonces ahí es cuando los que dirigen la constructora, ¿qué le dicen? Le dicen, oye, mira, saca bien las cuentas, ¿ya? Porque si la obra sale más barato que lo presupuestado, tú te vas a ganar un
premio. Entonces, la verdad es que dar premios es inherente a la construcción. ¿Ya? Si quienes administran la obra no tienen premios por resultados económicos, además de otros resultados que puedan de el impacto que va a significar en la vida de cada uno de los que va a ir a construir eh, la construcción de la obra misma. ¿Ya? Entonces, la construcción en general funciona con premios. ¿Ya? La ingeniería de diseño no tanto. Después lo explico, pero los montos involucrados en la construcción son demasiado altos. La presión es demasiado alta. Entonces, el incentivo para gastar lo menos posible, para hacer lo más eficientemente posible, pasa por el premio. ¿Ya? El solo sueldo típicamente no basta. ¿Ya? Y ahora que yo trabajo del lado del mandante, he podido ratificar eso también. Uno ve que las constructoras que mejor avanzan son las que tienen mejores sistemas de incentivos y de bonos. ¿Ya? ¿Algún comentario respecto de esto? Esos bonos llegan a todas las escalas de la construcción. Mira, yo te diría que las constructoras que mejor hacen el trabajo son los que le dan bono hasta el último peón. ¿Ya? Involucran a todos con el resultado de la obra. Pero no todas las constructoras lo hacen. Algunas constructoras le dan el bono al administrador, al jefe de terreno y no llegan más abajo. Profe, una pregunta, pero a esos bonos incluyen, digamos, los bonos que de repente llaman en las empresas como el bono por zona, etcétera, etcétera, o es un bono aparte como de cierre de Es un bono etapa. de cierre. Es un bono de cierre. El bono de zona te lo van a dar por el hecho de haberte movido. Ya, perfecto. Porque estabas construyendo en Santiago y te vas a ir a construir más lejos. Entonces, pues, el profesional o los trabajadores en general le ponen un precio al estar lejos de la casa. Eso típicamente se llama asignación. La palabra bono se reserva más para el término de la obra. ¿Ya? Y quiero insistir en Profe, esto, que profe, ¿sí? ¿y este bono o premio depende del delta de presupuesto que quede al final de la obra o es algo que Eh, da la empresa sí o no, sí? depende del resultado de la obra. Ahora no existen reglas tampoco porque a veces una obra se estudia mal y el día uno se parte construyendo sabiendo que se va a perder algo de plata. ¿Ya? Entonces, al profesional que está a cargo no se le puede condenar a no darle ningún incentivo. ¿Ya? Pero ahí el incentivo tendrá que ser para que no pierdan tanto. O sea, al final el incentivo es ser eficiente con el manejo de los recursos. Pero ese bono o premio se paga al final contra el resultado de la obra. Ya, gracias, profe. Y ahora típicamente tiene reglas bastante exigentes. ¿Ya? Te aseguro que si hay un bono hoy día que no se puede cumplir por el COVID-19, el profesional, los trabajadores que no se ganan el bono no van a sacar nada con reclamar que hubo COVID-19 entre medio. La constructora va a decir, lo siento, ya, esto es un imponderable que también afecta el resultado de la obra, así que no hay cómo pagarle. Pero ahí cada quien negocia lo suyo, ¿ya? Ahora, ¿qué es lo que pasa? Que eh, el hecho que haya tanta movilidad en la construcción
genera que sea relativamente imposible que existan sindicatos por empresas. Entonces, típicamente los sindicatos son por especialidades en las constructoras o para los trabajadores que trabajan en el mundo de la construcción. Entonces está el sindicato de los soldadores, donde hay empresas de donde hay soldadores de distintas empresas, ¿ya? Y así en Estados Unidos, entre paréntesis, también, pero lamentablemente en Chile no ha tomado mucha fuerza todavía los sindicatos por especialidad, ¿ya? Entonces hay muchos trabajadores que no le ven un beneficio de estar pagándole cuotas sindicales a una organización que sienten ellos no tiene cómo representarlo, porque hay muchas constructoras que simplemente no reciben a los presidentes de los sindicatos interempresas, porque no están obligados a hacerlo, dicen yo no tengo ningún vínculo con usted porque debería de recibirlo. ¿Ya? Cuando se han discutido leyes laborales, esto siempre es un punto que sale a discusión, ¿ya? De si se deben estimular el tener sindicatos interempresas por especialidad. Yo creo que sí, yo creo que es la única forma de que los trabajadores puedan protegerse y, y recibir mejores condiciones, ¿ya? También, por ejemplo, cuando ustedes trabajan por la constructora a una obra minera y están en un campamento, les dan la comida o los viajes son en avión o lo que sea, la verdad es que todas esas comodidades que tienen ustedes fue porque las pidió el mandante en el proceso de licitación. Y está bien que sea así, porque cuando el mandante no pedía esos requisitos de comodidad para el descanso y para el trabajo mismo, ganaba la obra el que ofrecía las peores condiciones a sus trabajadores. Entonces hoy día las mineras, ¿cierto?, exigen condiciones mínimas. Hoy día, por ejemplo, en una minera, en cualquier trabajo en una minera, sea pequeño o de gran envergadura el trabajo, es la constructora la que le tiene que dar el almuerzo a los trabajadores, ¿ya? En el mundo inmobiliario vemos que eso no es así. Todos vemos cuando pasamos por fuera de la construcción de un edificio a la hora del almuerzo, vemos a los trabajadores comiendo sentados en la vereda. ¿Y por qué eso? Porque las inmobiliarias simplemente no exigen a las constructoras las condiciones mínimas. ¿Se entiende esto último que les comenté? Sí, profe. Ya. Bueno, ya vimos lo del presupuesto industrial, entonces después está el análisis de constructibilidad, las técnicas de hormigonado, tipos de montaje, la elaboración de los procedimientos con los que se va a construir. Una cosa es la especificación técnica que hace la ingeniería de diseño, que dice el qué materiales se tienen que tener para construir. Y otra cosa es el procedimiento, es el cómo. Entonces el procedimiento de trabajo lo hace la constructora, no la constructora, ¿cierto? Y no no la ingeniería de diseño. Después está la elaboración del plan de calidad. Ya nos vamos a referir más adelante al plan de calidad. No quiero detenerme en esto. Y después nos vamos al análisis de los riesgos ocupacionales, que tiene que ver con la prevención de riesgos. Algo a lo que también nos vamos a referir más adelante, ¿ya? Le quiero comentar que me acaban de citar a una reunión de emergencia a las 3 de la tarde. ¿Por qué se le ocurre a ustedes puede hacer esa reunión? ¿De metro? ¿Puede ser por el socavón? Así es, ¿ya? Así que a las 3 vamos a terminar, pero retomamos a las 3:30, ¿ya? Porque quiero hacer la clase de 2 a 4 como estaba programado. Y les voy a pedir que en esa media hora puedan leer la clase número 4, ¿ya?
En lo sucesivo voy a tratar de hacer lo necesario para que el sistema sea tal que cualquier clase la empecemos con ustedes ya habiendo leído los apuntes, ¿ya? Ahora vámonos a la clase 3, que la verdad es que es muy corta y tiene que ver con lo que se llaman las especialidades de la ingeniería y las industrias de la construcción. En particular, las especialidades de la ingeniería. Que, por ejemplo, está la llamada especialidad civil. La especialidad civil tiene que ver con el movimiento de tierras, caminos, taludes y gaviones. ¿A qué me refiero a esto? Que tanto del lado de la ingeniería como del lado de la construcción hay personas que se van especializando en distintos desarrollos. Entonces, la especialidad civil está reservada para este tipo de obras. ¿Ya? La que desarrollamos típicamente nosotros, los de la U, la especialidad estructural. Esto es un tema de lenguaje, ¿eh? La verdad es que de todo lo que le he pasado, esto en términos de lenguaje, esto es como lo más extendido y lo más estándar. Incluso se ocupa en inglés. Entonces, la especialidad civil, sáquense de la cabeza que nosotros somos ingenieros civiles, o ingenieros civiles de obras civiles, o ingenieros civiles de seca. La palabra civil se refiere para el movimiento de tierras, ¿ya? Lo que estamos viendo ahí es una obra en Codelco, que se trata del desvío de un río, ¿ya? Porque se va a ocupar un valle para depositar lastre. Es un proyecto que hoy día es imposible que pudiera hacerse, ¿ya? Desviar el cauce de un río, por más que pase un hilo de agua por el valle, para depositar lastres mineros sería imposible, ¿ya? Este es un proyecto de hace más de 10 años. Entonces, como se genera un desvío del curso de agua, ¿ya? El túnel, disculpen, el curso de agua se desvía por un túnel. En vez de que siga bajando por el valle, el curso de agua se toma por un túnel. Y obviamente el túnel tiene una pendiente mucho menor que el curso de agua. Entonces, en algún momento, cuando ya el túnel pasa agua abajo del límite donde se va a ocupar el curso del río, ¿qué se hace con esa agua? Se descarga el río nuevamente, pero aguas abajo. Entonces, esto que está aquí son las obras de descarga al río. ¿Se entiende? Si ven mi brazo, así venía el curso de agua. Entonces, el río fue tomado por aquí. Entonces, recorrió el túnel y en algún momento ya hay que devolver el agua al río. Esto que está ahí, estas obras, son de la vuelta del agua al río. Eso que está abajo son gaviones, se ocupan también para estabilizar riberas de río, pero se ocupan también para obras hidráulicas. En este caso, los gaviones que ven ustedes ahí, yo los diseñé a nivel estructural y los fuimos verificando hidráulicamente con otro compañero de trabajo. Y en este caso, yo era ingeniero de campo. Yo estaba mientras se construían las obras. Después está lo que se llama la especialidad de obras civiles. Y la especialidad de obras civiles se reserva simplemente para los hormigones, ¿ya? Todo lo que sea hormigón se le llama obra civil. Entonces, en un proyecto, cuando se codifiquen los planos de esta especialidad, en alguna parte van a tener el código CI.
Y estos planos en alguna parte van a tener el código OC. ¿Ya? Como vemos aquí, estas son obras de hormigón. Entre paréntesis, esta es la obra de hormigón que les comenté que yo había administrado, que es de menos de $1.000.000. Esto fue como hace 15 años. Una torre de enfriamiento, entre paréntesis. Hay una torre de enfriamiento que podemos ver nosotros en la costanera con General Velázquez, que es de la central térmica Renca. Pero creo que esa no es de hormigón. Esta es la especialidad estructural. En los planos, ¿qué va a aparecer? La palabra ES. Todo lo que tenga que ver con acero, ¿ya? Va a ser conocido como la especialidad estructura. Hoy día se ha tendido, sí, a que la especialidad obra civil, ¿ya?, sea una misma con la de estructura. La palabra que prevalece para alojar ambos conceptos es la palabra estructuras. Yo diría que la mayoría de los ingenieros de estructuras construcción que trabajamos en diseño, trabajamos en esta especialidad. No tanto en la especialidad de obras civiles, son muy pocos. Disculpen, no tanto en la especialidad civil, no tanto en la especialidad civil, pero la mayoría de ustedes cuando estén trabajando en consultoras van a trabajar en obras civiles y estructuras. Después está la especialidad hidráulica, ¿ya? Tiene que ver con el diseño de los sistemas hidráulicos en general, sean tuberías en presión, sean tuberías en acueducto, o también sean canales y demás, ¿ya? En este caso, estas son las tuberías por las que llega el agua que se va a enfriar. Ahora, no solo las tuberías son propias de la especialidad hidráulica, ¿ya? Propio de la especialidad hidráulica también, disculpen, los mecánicos también trabajan con la especialidad, disculpen, los mecánicos también trabajan con tuberías, ¿ya? Porque las tuberías no solo conducen agua, hay tuberías también que conducen gases, hay tuberías que conducen vapor, ¿ya? Entonces, insisto, las tuberías no son propias de la especialidad hidráulica solamente. También hay muchos ingenieros mecánicos que asumen el trabajo y el diseño con obras de tubería. Y bueno, sin ir más lejos, si revisamos la malla de los compañeros de ingeniería mecánica, vemos que ellos también tienen mecánica de fluidos. Y la especialidad mecánica comprende fundamentalmente lo que dice relación con los equipos, ¿ya? Con el montaje de los equipos, con la elección de los equipos. Cuando la especialidad mecánica se vincula con las tuberías, que era lo que les comentaba recién, típicamente se le dice piping, la especialidad de piping. Si ustedes escuchan la especialidad de piping, piensen al tiro en ingeniería mecánica, ¿ya? Porque cuando se habla de piping, típicamente no son trabajos vinculados a los desarrollos hidráulicos. Piping son típicamente vinculados a los desarrollos de vapor, gas o fluidos muy específicos para el funcionamiento de determinados equipos, ¿ya? ¿Se entiende hasta aquí con lo que hemos dicho? Sí, profe. Gracias. Mira, esta es la especialidad túneles, ¿ya? El túnel camina de un modo paralelo